Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en una nueva lección de la palabra de nuestro Dios. Te doy las gracias por estar en esta oportunidad junto conmigo para abrir la Biblia y encontrar grandes enseñanzas para nuestra vida. Vamos a comenzar con el tema de hoy, el primogénito de la creación. Y comenzamos en este momento. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta ocasión en el libro de Colosenses, el capítulo número 1, el versículo número 15 al 17, que es nuestra lectura para este día. El libro de Colosenses nos habla en esta parte algo muy importante acerca de Cristo como el primogénito de la creación. Y a la letra dice así: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de la supremacía de Cristo, el primogénito de toda creación. En este primer versículo está explicado toda la introducción y a continuación en lo siguiente se va a explicar por qué. Cristo es en la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Dice, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, y en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y dice el versículo 17, él es anterior, es decir, él es antes de todas las cosas, a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Muy bien. Este pasaje es muy interesante porque nos muestra la autoridad de Cristo y especialmente que Cristo es el primogénito de toda creación. Comúnmente en el Nuevo Testamento se hace la alusión o se habla acerca de Cristo y se utiliza este término en griego que quiere decir primogénito. Pero primogénito siempre o casi siempre tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, en algunas ocasiones aparece hablando de Jesús como el Hijo unigénito de Dios, es decir, el primogénito de Dios. Y es curioso que esta palabra para nosotros comúnmente significa que el primogénito es aquella persona o aquel hijo de una familia que nació primero. Ese es el concepto que nosotros tenemos de la palabra primogénito. Pero en la Biblia se enfatiza una relación muy especial con respecto a la palabra primogénito. En algunas ocasiones era el primero de la familia, pero en otras no era el primero de la casa. Por ejemplo, en el caso de David, David se convirtió en rey siendo el menor de sus hermanos. Y más tarde Dios incluso dice que David era el primogénito de su familia. Pero él no fue el primero que nació, solo que él fue el elegido por Dios para ser el rey de Israel. Hay otro ejemplo muy importante cuando Dios dijo a Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 4, el versículo número 22. Y en estos ejemplos, tanto en el de David como en el de Moisés, o en otros ejemplos como Jacob, como Isaac también, nosotros podemos ver que aunque ellos no eran los primogénitos en su casa o en su familia, ellos fueron elegidos para ser primogénitos delante de Dios. Y esto de primogénito tiene una relación con una palabra que es preeminencia, algo que precede a otra cosa. Es por eso, familia, que en este texto de Colosenses capítulo 1, el versículo número 15 hasta el 17, se hace alusión a que Cristo es el primogénito de toda la creación. Y hay que dejar algo muy, pero muy claro. Comúnmente las iglesias protestantes creen que Jesús fue creado, pero la palabra de Dios no da lugar a la duda de pensar esto. ¿Por qué razón? Miremos lo que dice el versículo número 16 de Colosenses 1. Dice así, porque por medio de él, esa es la primera clave, fueron creadas todas las cosas. Si Jesús hubiese sido creado, él no tuviese la acción ahora de crear. ¿Me entienden? Jesús es el primogénito de la creación porque en primer lugar es el creador. Jesús es el creador de todas las cosas.
Parece ser que el versículo está indicando que la creación o la obra creadora provino por medio de Jesús. O sea, Jesús fue encomendado para esta misión de crear. Por eso Él es el creador y merece nuestra adoración como creador. Pero es interesante que luego, más adelante, en el versículo 16 sigue diciendo, fueron creadas por medio de Él todas las cosas en el cielo y en la tierra, esas cosas visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Y dice finalmente, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, la duda de que Jesús es creado queda descartada con este versículo. Por eso nosotros debemos estudiar la palabra de Dios para saber hacer frente a todo tipo de teorías o herejías con respecto a la preeminencia de Cristo. Por eso es importante que estudien la palabra del Señor. Y es curioso que luego en el 17, si queda alguna duda, el 17 dice, Él es anterior a todas las cosas. Quiere decir que Jesús es antes de todo. Por lo tanto, la preeminencia de Cristo se ve fundamentada en este versículo. Todas las cosas por Él fueron hechas, si nos damos cuenta, por medio de Él y para Él. Pero también ahora dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces es interesante cómo Pablo viene ahora a decir esta declaración importante, porque Pablo no está sugiriendo en ningún momento que Jesús sea o fuera el primer ser creado. Él entonces aleja toda posibilidad de que Jesús sea un ser creado. Pero es interesante lo que ahora vamos a encontrar en esta palabra griega traducida como antes. Esa palabra en griego es interesante porque significa precedencia, precedencia. O sea, antes de Cristo no hay nada y después de Cristo está todo. En ese sentido podemos entender este pasaje. Otra razón que Pablo da es porque el verbo griego, que lo conocemos como sinestemi, significa literalmente reunir o unir. Cuando Pablo va a justificar la preeminencia de Jesús, utiliza esa expresión o la siguiente frase, todas las cosas subsisten en Él. Entonces Jesús es el unificador o el factor unificador del universo, no solo por su papel creador, como lo decíamos al principio, sino ahora también como redentor. Y eso es una excelente noticia para nosotros. En Cristo tenemos salvación. Él es nuestro creador, pero también Él es nuestro redentor. Y al recibir esta hermosa promesa, familia, no queda otra cosa, sino que confiar en Jesús como nuestro creador y como nuestro redentor. Por eso yo quiero invitarte hoy para que el primogénito de la creación, que es Cristo Jesús, pueda hoy a cada uno de nosotros darnos esa salvación por medio de su poder. Gracias a que Jesús es creador, nosotros existimos, y gracias a que Él es nuestro redentor, tenemos esperanza de vida eterna. Y yo quiero invitarte que hoy le digas a Jesús, Señor, gracias porque eres mi Salvador, gracias porque eres mi creador y mi redentor. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Querido Dios, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje que nos has compartido. Queremos agradecerte por todas las bondades que derramas en nuestra vida. Gracias porque eres nuestro creador y también nuestro redentor. Y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Bendiciones.